tercera generación de productores agropecuarios de Las Rosas, en la provincia de Santa Fe. Leo Poncio, exjugador de fútbol, es un verdadero apasionado por la producción y la tecnología. Este año planificó estratégicamente su cultivo de maíz junto a los especialistas de NK, utilizando sus plataformas y sistemas. ¿Querés conocer los resultados? A continuación y previo a cosecha, te lo presentamos en AgroTV. Con el desafío de incrementar los rindes en maíz, Leo Poncio, exjugador de fútbol y actual productor agropecuario, trabaja en conjunto a los especialistas de NK en su campo de Las Rosas. Embajador de la marca, esta campaña utiliza los mejores híbridos y la plataforma de soluciones digitales CropWise, buscando potenciar los resultados en cada ambiente del lote. Nos estamos encontrando en Los Abuelos, en la ciudad de Las Rosas, suelo 1, una zona, la verdad que muy buena en lo que es la producción, con ambientes muy buenos y con un régimen de lluvia de 1000 milímetros anuales promedio. Bueno, la rotación es trigo-soja de segunda, soja de primera y maíz, que el maíz es muy clave en estos ambientes. La verdad que tiene un comportamiento muy bueno. La campaña fue buena, la realidad es que se empezó con muchas cosas favorables, con la lluvia que es lo que todos pretendemos. Después estuvimos casi pasando la Navidad y el Año Nuevo con unas pequeñas lluvias que también mejoraban a lo que veníamos. Y después de lo que sería el Año Nuevo, como le llamamos todos, empezó un poco a lo que se ve, un poco de sequía, pero realmente tuvimos lluvia favorable como para que el cultivo realmente resista. Se planificó en el sentido de ver el lote, de ver el sistema, cómo íbamos a empezarlo. Y después de todo, las lluvias nos hizo algo favorable, que en el primer crecimiento le vimos algo que hasta nos decía que era el momento del maíz, de poder acompañarnos en esta campaña. Si lo volvés a replantear, fue favorable por cómo lo veíamos en el crecimiento y todo lo que nos dio hoy en día, más que todo. Matías, ¿y cómo comenzaron pre-campaña la planificación estratégica del lote? No solo en la división por ambiente, sino también en la elección de cada uno de los híbridos. Con la gente de NK nos hemos juntado para hacer la ambientación de este lote con el sistema CropWise, con 2 híbridos, diferentes densidades y también haciendo variable lo que es fertilización al ambiente que tenemos, que la verdad que se comportó muy bien desde el principio del cultivo hasta el día de hoy. Se delimitaron 2 zonas, una con alta densidad y la otra con media densidad, por decirlo, y los 2 híbridos fueron el 835 y 855. Acá lo que nos centramos fue en que Leo tenía una sembradora con densidad variable y con fértil variable. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hicimos fue utilizar las herramientas que estamos proporcionando hoy en día para poder maximizar el rendimiento de cada uno de los híbridos y optimizar los recursos. Utilizamos 2 herramientas. En una primera instancia, utilizamos el sistema NK, que con los datos de agua útil, suelo y año climático nos iba a dar un índice ambiental y una fecha de siembra. Esto lo validamos con Leo, ya que Leo es el que mejor conoce el campo. Una vez que estos datos estaban validados, lo que hizo el sistema fue arrojarnos los mejores híbridos para cada ambiente. Luego pasamos a lo que es la herramienta CropWise con la parte de planting, donde nos centramos en que Leo tenía un histórico de mapas de rendimiento. Eso nos permitió cargar esta capa en cada lote y así tener una ambientación correspondiente para cada lote, en donde nosotros le pudimos decir para cada híbrido con qué densidad él tenía que sembrar y con qué cantidad de fertilizante él tenía que fertilizar. Y de esta manera poder optimizar, como dije anteriormente, los recursos y potenciar el híbrido. En una campaña con vaivenes climáticos, Matías Caponi e Ignacio Maurete revelan y cuantifican el rinde en el cultivo de maíz a días de la cosecha. La fecha de siembra fue la primera semana de septiembre y la verdad que el cultivo arrancó, faltó un poco de precipitaciones ahí al comienzo y luego bueno, ya en octubre, noviembre y diciembre empezamos a tener un buen régimen de lluvia, con lo cual se ve y se nota cómo está el cultivo, que fue favorable, y hoy estamos ante una falta importante de lluvia que puede afectar un poco el llenado, pero creo que vamos a tener un buen rendimiento.
Uno de los métodos que vamos a utilizar para medir rendimiento a campo, primero vamos a hacer una medición de cuántas plantas por ambiente tenemos. Nosotros definimos 3 ambientes, así que lo que vamos a hacer para tener un rendimiento total del lote es hacer esta medición en cada uno de los ambientes. Como dije, primero vamos a hacer la medición de cuántas plantas por hectárea tenemos, luego vamos a ver qué cantidad de granos tenemos. Para eso vamos a agarrar una espiga promedio por ambiente, le vamos a contar la cantidad de granos y después lo vamos a afectar por el peso de mil de estos granos. El peso de mil es un coeficiente que puede ser variable, va a depender de cómo fueron las condiciones de llenado. Nosotros en nuestra red tenemos de cada material el peso y su variación. Lo que vamos a hacer es agarrar más o menos la media, viendo que en la zona las condiciones de llenado fueron buenas, y ahí vamos a tener el rendimiento potencial por ambiente. Una vez que tengamos el rendimiento por ambiente, lo vamos a afectar de manera proporcional por cada ambiente para tener el rendimiento uniforme del lote. Y en una campaña con estas condiciones medioambientales, ¿cuáles son las enfermedades que aparecieron y sobre todo el comportamiento sanitario que tienen estos híbridos seleccionados? Podríamos llegar a tener algún inóculo, pero estos materiales la verdad que se comportan bastante bien a las problemáticas que podríamos llegar a encontrar en la zona, que son roya del maíz y alguna enfermedad de espiga. Si llegamos a encontrar algo, probablemente haya un muy buen comportamiento, casi nulo te diría, de estas enfermedades. Estos 2 híbridos, el NK855 y el NK835, que son los que Leo sembró, ambos son Viptera 3, por lo cual en cuanto a lepidópteros tienen un excelente comportamiento y el perfil sanitario es excelente. Próximos a la cosecha, el equipo técnico de Los Abuelos y NK analizan la uniformidad del lote, espigas, número y peso de granos, enfermedades y malezas, factores principales que construyen el rendimiento del cultivo de maíz. Hoy estuvimos con la gente de NK haciendo un recorrido del maíz, viendo lo que es la uniformidad y lo que es tamaño de espiga y lo que es número de grano, número de hilera. Estuvimos evaluando lo que es maleza, la verdad que tuvimos un buen control. Vemos que no se han encontrado plantas quebradas ni volcadas, con un buen tamaño de espiga y con un potencial de rendimiento dentro de lo esperado, que son por encima de los 10.000 kilos. Favoreció la ambientación tanto de semilla como de fertilizante para que se logre el rendimiento esperado. La verdad que al cultivo lo vimos en excelentes condiciones. Si bien hablamos previamente de que le faltó algo de lluvia, vemos que el llenado no se vio tan afectado, ni el número de granos. Pudimos ver cómo compuso rendimiento cada uno de nuestros híbridos. Por ejemplo, un 855 con 14 hileras y un grano más pesado, que también nos llevó a, si querés, una densidad un poco mayor, y un 835 con un mayor número de granos. Ambos híbridos se le vio en excelente estado. La verdad que en cuanto a enfermedades no vimos presión de roya, tampoco enfermedades de espiga. En cuanto a las malezas, el lote estaba limpio. La uniformidad de la siembra era muy bueno, tanto en temporalidad como en espacialidad, lo que con el buen control de malezas nos dio también que el cultivo se pudo expresar su máximo potencial o lo mejor que podía llegar a llevar este año climático. Charlamos un poco con Leo de la importancia de tener estas herramientas como Cropwise Planting y el sistema NK en cuanto a las densidades, que lograron llenar bien y lograron un muy buen número de granos. Así que por ese lado la verdad que estábamos muy contentos. También quiero aclarar que Leo sembró el refugio, que eso es muy importante, ya que nosotros contamos con la tecnología Viptera 3. La verdad que en líneas generales, en cada uno de los ambientes, a ambos materiales lo vimos bien, así que tenemos un panorama muy alentador hacia la cosecha. El 835 realmente, la verdad que nos acompañó y a nosotros la verdad que era lo que íbamos a buscar. Acompañado de NK, un maíz favorable, era lo que realmente en los rindes podemos llegar a aspirar, que era lo que pretendíamos en este campo. Le dimos el amor y hemos estado a la par de lo que es el cultivo. Y NK nos acompañó mucho porque realmente empezamos para poderle darle lo mejor desde el principio hasta hoy en día que estamos en esta fecha, que a lo mejor bajó un poco la densidad de lluvia, pero fue favorable. Y a la vez lo que fue bueno es que por la poca agua que tuvimos en los últimos tiempos el híbrido se sostuvo y se mantuvo como venía cuando tenía la cantidad de agua que se necesita.